Felicidad, hoy te vengo a encontrar. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría. Pues yo creo que así ha de estar cantando el presidente hoy. Porque va a la inauguración. Está cumpliendo 4 años. Ay, es verdad, es 1 de julio. De su triunfo. Y ya conoció el poder que más aspiraba y que más deseaba y necesitaba para culminar. Yo creo que su vida. Yo creo que era un proyecto. Él, desde chico, yo creo que tenía claro sus metas. Se tienen un alto concepto, Dora, porque a mí me llama la atención que desde chico él se siente elegido, ungido. No solo se siente, hizo todo lo posible y hasta lo imposible por demostrarlo y alcanzar sus metas, objetivos. No sé si planeado o no. Yo creo que sus primeras apariciones como líder fueron muy impulsivas, poco reflexivas, pero muy impactantes. Las refinerías, reforma, declaraciones y poco a poco el cambio de un partido a otro, brincar donde está el poder, siempre tratar de estar con los ganadores. Situaciones de ese tipo que tardaron, pero llegó el triunfo que él quería, el poder absoluto que él quería en un país que estaba hambriento de un cambio, de que realmente las promesas, el discurso, como dicen mis compañeros, se cumpliera, se diera. Y una vez más, el que viene es el próximo. Y el que viene el próximo es el bueno. Y una vez más la desilusión fue enorme. Hablo por mí. Todo su discurso, sí, claro, y asumo. Durante tantos años, el quiebre, el fraude, muchas cosas que a muchos nos indignaron y seguimos creyendo. Pero llegó un momento en que ya no, porque no cambiaba el discurso, era el mismo. Y yo es el mismo. ¿Tú crees entonces en el fraude? ¿Que le hicieron fraude? Sí, claro. El hecho de que yo no simpatice desde hace algunos años con él, antes de la presidencia, no quiere decir que no reconozca. Sí, reconozco que hubo fraude, para mi gusto. ¿Quién le hizo fraude? Punto de vista. ¿Quién? ¿Calderón o Peña? No, Calderón. Peña no, ni de chiste. Calderón. No, esa historia por unos dientes, por la tela del diente, estuvo muy sospechosa. La de Calderón. Sí. ¿Tú también entonces lo crees que ahí se la birlaron? Sí, yo siempre lo dije, había evidencia, ¿no? Esas cartas que enviaban antes de hacerse el recuento a los empresarios diciendo, no se preocupen, no va a ganar. ¿Tú, Alejandro, crees eso? No, fíjate que no, yo creo que, yo no creo en el fraude. Para mí el último gran fraude fue del 88, no el del 2006. Y si fue un fraude, el que lo hizo debía gobernar. Porque la sofisticación del fraude fue tan grande, tan perfecta. O sea, le das 250,000 votos a Calderón, prácticamente le estabas poniendo una pistola en la cabeza. Y por otra parte, haces un fraude a la vieja usanza, le quitas todo al PRD. Ganaron la Ciudad de México, ganaron o sea, nunca habían ganado tanto como en el 2006. Para mí fue legal. Digamos, una serie de irregularidades que la encuentras en todas las elecciones, pero que aquí, por ser tan pocos los votos, sí definieron una elección. Y yo creo que ahí no es que ganara Calderón, como dicen en el fútbol, perdió López Obrador, porque acuérdense que no dejó de ir a los debates, o sea, asumió una actitud muy soberbia. Yo no creo en el fraude del 2006 a esos niveles. ¿Tú, Adela? No, yo tampoco. Yo tampoco, porque no era todavía el personaje que es ahora, en lo que se convirtió durante los siguientes años. No lo era. Había sido buen jefe de gobierno y
todo lo que quieras, pero no se había ganado las simpatías que después se ganó en aquel recorrido que hizo por todo el país. No tenía tanta fuerza para enfrentarse a Calderón. Que tenía más aparato. Sí, tenía más aparato, más visión. Fox gana por fastidio, porque estábamos hartos del PRI. Sí. No hay otra. Pero dejó un ambiente más o menos cálido Fox, preparado para el PAN. Yo siempre he dicho que Fox y Calderón lo que hicieron fue encerar bien los pisos de Los Pinos, limpiar los closets, quitar el polvo para que regresara el PRI. Porque tuvieron 12 años para empezar a modificar la estructura política del país. Pero empezaron en bandeja de plata vía democrática, eso es lo increíble. El PRI regresó purificado. Nunca había ganado una elección presidencial, digamos, sin sospecha de movilización por fraude, por lo que sabemos de que antes del 90 el INE no existía, o el IFE en ese entonces. Fue increíble, es increíble la historia política de lo que va de este siglo. Pues está cumpliendo 4 años ya. 4 años. ¿Qué sentirá ahora que está más allá? Es decir, ya pasó más de la mitad. Yo no sé qué sienta él, pero yo siento decepción. A mí me ha decepcionado mucho como presidente. Pero él, ¿qué siente él? Ah, no, él se siente ungido por los dioses. Pues hoy va a celebrar en la refinería que no refina. Y que no va a refinar sino hasta el próximo año. Pues si es que empieza en algún momento a trabajar. Dos Bocas. Bueno, no, es refinería Olmeca, ¿no? Olmeca. Su nombre. Se inaugura hoy, encabezada por Andrés Manuel, que también va a la Sheinbaum. Sí, yo... Ya ven que es, ¿cómo dicen? Ejote de todos los caldos, ¿o cómo? O es ¿Cómo? Ajonjolí de todos los moles. Un molito, se me antojó un molito. Ajá. Uy, a mí también. Cuadrillas de trabajadores dan los últimos toques, overoles naranjas, limpiadores, escobas, trapeadores para dejar todo reluciente, ventanas, pisos de esta nueva planta, la primera construida desde hace más de 40 años que no arrancábamos una refinería. ¿Qué pasará? Vamos a ver, porque pues hoy la inauguran, hoy dan el banderazo, pero no arranca. Y se supone que arrancará en un año. Y si dijo, bien va. Y nos la prometió para que bajara la gasolina. Pues va a bajar, pero de piso, porque de precio no. Y una vez que funcione Dos Bocas, ¿habrá que cerrar otras que no son tan productivas y que ya están muy viejas? No. Siempre se puede cambiar el equipo. Eso de ninguna manera. Se puede... Mientras sea costeable la gasolina y que haya mercado de petróleo, pues claro que funcionan. Pues es que ese es el problema. ¿Cuánto tiempo va a ser costeable Mucho. la gasolina? Mucho. Pues la Unión Europea... Puede acabar la guerra en Ucrania por lo pronto. Bueno. Yo creo que cuando el petróleo deje de funcionar servir como sirve hoy, creo que nosotros y 2 generaciones o 3 generaciones ya no van a estar. O sea, no es algo, por más que se haya anunciado que está evolucionando los motores y todo eso, yo creo que nos toca ver cómo el mundo dejó de usar el petróleo. Yo sí espero, ojalá, llegar al 2035. Dicen que para ese año se va a prohibir la venta de autos de combustión. Lo declaró la Unión Europea. Ya, oficialmente. Entonces, yo sí espero verlo cuando ya no haya en los aparadores
vehículos de combustión. Claro, seguirán circulando todo el parque vehicular antiguo de motor, pero ver esos cambios, pues vamos a ver si nos tocan y a ver cómo funciona la planta, que ya de entrada arranca sin funcionar o se inaugura sin funcionar, y además con un sobreprecio. Casi el doble. Que Aunque no lo quieran reconocer, fue casi el doble. Eso es lo usual en ese tipo de obras. No existe una obra en el mundo de ese tipo que no salga muy por encima de su presupuesto. ¿Cuál fue Simplemente entonces el cambio tecnológico que hay? Bueno, entonces, ¿cuál fue la razón por qué nadie de la iniciativa privada le quiso entrar a Dos Bocas? Ellos decían que no se podía y que era que tendría que ser muy caro. Porque no los dejaron. No se los ofrecieron, pero no quisieron. Del gobierno para Pemex, nada más. No, al principio se buscó inversión privada, pero no hubo quien. Bajo esos dos argumentos. Pedían mucho más dinero. Híjole, si me dicen, oye, invierte en Pemex, lo pensaría. O sea, hubiera preferido invertir, por ejemplo, en el Tren Maya. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pemex, no tenemos la realidad de la situación. Te hablan de que si está quebrada, que si se debe, que si tiene un pasivo. Al final nunca sabemos cómo está Pemex. Pero Pemex está así porque les paga muy bien a ese tipo de inversionistas. De contratistas. Las grandes fortunas que se han hecho a la sombra de Pemex es la causa del déficit de Pemex. Pues vamos a ver, porque la Auditoría Superior de la Federación entrega el primer paquete de resultados de auditoría realizada a la cuenta pública. Esta auditoría tiene... La carabina de Ambrosio. Ándale. No tiene dientes primero. Claro. Primero que nada. Y luego la hicieron el año pasado rectificar un informe que habían entregado. Sí, llega a conclusiones que molestan mucho al gobierno en distintos niveles y demás, pero a la mera hora el gobierno le tuerce la mano, le hace manita de puerco, y no, pues es que no era tanto, y no era por esto. Y yo creo que es un organismo necesario, indispensable, que debería de tener una autonomía. Lo hay, pero si no hay en el poder legislativo no hay la decisión de hacer cumplir la ley, pues ni de chiste funciona. Entonces si la mayoría de diputados estuviera dispuesta a someter a juicio a los funcionarios del Poder Ejecutivo que mostraran fallas en el ejercicio de su presupuesto, por supuesto que funcionaría, pero pues depende de quién es la mayoría en el Congreso. Entonces se ha vuelto un organismo florero. Sí. No, ahí queda el testimonio de que se cometió una idiotez. Eso sí, ahí quedó. Una irregularidad. Una irregularidad grave. Lo del aeropuerto, hombre, por favor, es un monto de magnitud similar al FOBAPROA, que vamos a tener que pagar todos. Les digo.